Dicen que a veces la montaña guarda palabras que aún no hemos pronunciado. Hoy en Fuera del Mapa caminamos junto a Nieves Casanova, escritora, psicóloga y buscadora de lo esencial. Entre montañas y silencios ha aprendido que la verdadera libertad no es un lugar, sino un estado de conciencia. Su historia es un sendero de descubrimientos, desde la intensidad de la alta sensibilidad y el autismo hasta la calma que regala la naturaleza. Acompáñanos a recorrer con ella un camino donde cada paso es una página en blanco, cada brisa una revelación, y donde vivir deliberadamente se convierte en un acto de amor propio. Bienvenidos, bienvenidas a Fuera del Mapa. Bueno, yo me definiría como mar y montaña, porque es con lo que más conecto en realidad. Y eso sería como mi esencia, yo creo. Mar y montaña. Y sí, lo dejaría ir. Mar y montaña, ya está. Hoy en Fuera del Mapa caminamos junto a Nieves Casanova. Ella es escritora, psicóloga, peregrina y buscadora de lo esencial, pero ante todo caminante de nuevas rutas. Entre montañas y silencios ha aprendido que la verdadera libertad no es un lugar, sino un estado de conciencia. La montaña permite la búsqueda y el silencio guarda las respuestas más antiguas. Y cuando caminamos por ese sendero, se aprende el arte de vivir justamente fuera del mapa. Bienvenida, Nieves, ¿qué tal? Hola, gracias, muy bien, estoy bien. Si entre todas estas facetas que tú tienes, entre psicóloga, peregrina, caminante de la vida, si alguien a día de hoy te preguntara ¿quién es Nieves? ¿Qué le responderías desde el corazón? Desde el corazón le diría que todavía no lo sé. Que todavía no lo sé, porque yo creo que depende, o sea, cuando nos definimos, ¿no?, a nosotros mismos, yo creo que depende un poco del momento en el que estamos, de ese momento en concreto, ¿sabes? Entonces, yo me considero una peregrina, porque para mí un peregrino o una peregrina es una persona que camina buscando el qué, no lo sé, buscándose a sí mismo, buscando conexión con otras personas, buscando conexión con el entorno, con la naturaleza, con otras culturas. Yo diría que soy una peregrina. A veces también diría, no sé, soy una caminante sin rumbo, ¿no? A veces lo de caminar sin rumbo es también, va mucho conmigo en el sentido de que, bueno, como a veces me siento perdida, ¿no? Pues, no sé, conecto con esta idea de caminar sin rumbo. Tampoco, lo veo como algo positivo, ¿eh? Aunque me sienta perdida, lo de caminar sin rumbo lo veo como algo positivo, porque en realidad es como seguir en movimiento, ¿sabes? Uh-huh. Caminar sin rumbo es como seguir en movimiento. Entonces, lo veo como algo bueno, porque a lo mejor no necesariamente tenemos que llegar a un lugar concreto para aprender o para descubrir. Entonces, sí, también conecto con esa idea. Creo que me definiría así. ¿Y qué significa para ti ser una caminante de la vida? Pues es una persona que va aprendiendo y sigo aprendiendo. Y creo que nunca, eh, yo creo que todas las personas estamos aprendiendo continuamente, día a día, ¿no? Con cada cosa que hacemos, cada cosa que nos ocurre, cada cosa que sentimos, a cada evento que reaccionamos, lo que sea. Para mí es aprendizaje. Ser una caminante de la vida es una persona que está aprendiendo constantemente, constantemente. Y creo que eso no siempre será así, ¿no? Hasta el momento que cada uno de nosotros nos muramos,
yo creo que estaremos aprendiendo incluso en ese momento de la muerte, si somos medio conscientes, tenemos esa suerte de ser medio conscientes de que nos estamos muriendo. Para mí creo que eso tiene que ser una suerte, estar conscientes de ese momento. Creo que hasta en ese momento aprenderemos algo súper potente. Entonces eso es para mí, es aprendizaje. Ese Aprendizaje. aprendizaje continuo que se va desgranando a medida que se va andando el camino, ¿no? El Ujú. camino, como bien has dicho, tú eres un poco mar y montaña. Sí. Eh, ¿qué te proporciona cada uno de ellos? ¿Qué te proporciona el mar y qué te proporciona la montaña? Ostras, pues el mar, como me he criado en Valencia, o gran parte de mi vida me he criado en Valencia, sí. Entonces, para mí el mar es como, bueno, es casa, ¿no? Para mí el mar es casa. El oler el Mediterráneo, ¿no? Que además el Mediterráneo huele de una manera así como Sí, más intensa para mí, o yo lo percibo así. Para mí es como estar en casa. Yo, por ejemplo, cuando paso mucho tiempo en la montaña, lo que sea, llego a Valencia y ya empiezo a oler el mar. Y digo, ya estoy en casa. Y luego nadar en el mar a mí me da una sensación de libertad infinita, ¿vale? Entonces, amo la montaña, pero no podría vivir sin mar. Necesitaría mi mar ahí como para volver otra vez a casa, a casa. ¿Vale? El mar para mí es como volver a casa. De hecho, si llevo mucho tiempo fuera del mar, ya me da igual que sea el Mediterráneo, el Cantábrico, lo que sea. Cuando veo el mar es como decir, ya he llegado. ¿A dónde? No lo sé, aquí, a casa. Entonces, para mí el mar es casa. Y luego la montaña también, de otra manera. La montaña tal vez es más aventura, es mi esencia también, la montaña. He pasado la mitad de tiempo, a lo mejor en mi infancia hablo, en Valencia ciudad, tenemos el mar aquí al lado, y luego en una casa de campo, ¿no? Entonces también estoy muy ligada a la tierra. Entonces también es mi casa de otra manera. Es mi casa, pero con más toque de aventura, la montaña. Es algo más duro, mm, pero duro en el buen sentido, ¿eh? Aprendizajes a lo mejor más potentes me da la montaña. Sí. el aprendizaje es más potente, pero ¿cuál de los dos sitios te proporciona libertad? Los ¿O dos. los dos pero te lo proporciona de manera diferente? Sí, sí, de manera distinta. ¿Cómo la No sientes sabría esa libertad? explicar. El mar es como una libertad más, la siento como más, sobre todo cuando nado, ¿no? Como más infinita, como que podría estar nadando y nadando y nadando y no hay, nunca habría fin, ¿no? Entonces es como una libertad más infinita. Y la montaña es una libertad más, sí, más dura, no sabía, de, de textura de dureza, pero dureza para bien, porque al final la montaña a mí me ha marcado mucho, muchísimo, porque a mí la montaña me ha puesto al límite, límite, o sea, de mi psicología, ¿no? Entonces, mm, superar eso que me ha puesto la montaña, hoy superando eso que me pone la montaña, me sigue poniendo la montaña, eh, después de, al terminar la ruta, ¿no? Es como que me da esa otra sensación de libertad. Es distinto, no sabría describir. Más dura, más tierra, más tangible, más así, más tasca, ¿no? Más tasca, todo guau. Pero entonces es como que se abre ahí la revelación, ¿no? Como cuando tienes en un estado de meditación, por ejemplo, que de repente tienes un momento de estos que cada uno lo llama de una manera, unos le llaman momento satori, otros le llaman momento de conciencia expandida, de tal o de no sé qué, ¿no? Pues igual sería Ujú. esto, que es algo así como más potente, más denso, más... Sí. Mm. Y Allí, el mar es como más liviano, ¿sabes? No sé, de otra manera. la montaña te regala unos momentos, aparte de dureza, llevarte a tus límites, te Sí. regala unos momentos cuando llegas a la cima o llegas a unos paisajes de los cuales, bueno, nos has hecho partícipes al colgarlos en redes y así. Cuando tú llegas y tus ojos ven esa otra
ese otro tipo de inmensidad, Ujú. ¿qué sientes? Buah, pues hay muchas, que me quedo como suspendida en otra realidad, ¿no? Em, es como cambiar de dimensión. Y siento ahí, por supuesto, la libertad, esta que te he comentado. Me desprendo de mí, ¿vale? Es como que yo desaparezco de alguna manera, es como que conecto de alguna manera con un estado de conciencia con eso que estoy viendo, ¿no? Y yo desaparezco y entonces eso que estoy viendo es lo único que existe, ¿no? Y es súper nutritivo, eso es todo, es una sensación de plenitud total. Decir, wow, y yo desaparezco y entonces es el paisaje, ¿no? Ese paisaje nevado, o esos lagos que veo, o esas flores, no necesariamente tiene que ser una cima. A mí lo de llegar a una cima, o a mí eso me da igual, yo no soy una atrapacimas, ni mucho menos, me da igual. Importante disfrutar del camino. Exactamente, sí, sí. O incluso una senda recta de tierra, de campos de cereal, en la meseta castellana, Camino de Santiago. A mí eso me teletransporta al infinito total, es como cambiar de realidad. Y a una realidad alternativa, pero que es más real que esta, ¿no? Es como lo auténtico. La meseta castellana, que no tienes estímulos visuales ni nada porque son todo rectas y campos de cereal. ¡Buah! Ahí mi cabeza se vacía de todo, entra en silencio y en eternidad infinita. No es montaña, es una meseta, ¿no? Pero eso, para mí la vida es eso. La vida de verdad es eso. ¿Y qué aprendes del silencio de cada caminata? Guau, pues mucho. Aprendo sobre mí, aprendo que sí puedo alcanzar ese silencio mental. A mí eso me da mucha paz. Ahí es cuando yo realmente me relajo, ¿sabes? No en los momentos de esfuerzo físico y eso no, ahí lo puedo pasar muy mal. Pero si tengo ya un momento de relax, de estar caminando tranquilamente, en silencio, no ves a nadie por ahí, no hay ruidos, nada más que el de la naturaleza, ¿no? Que también tiene su sonido. Y, y voy tranquilamente caminando. Yo ya alcanzo la plenitud, la paz. O sea, sí puedo alcanzar la paz. Yo soy una persona de normal muy ansiosa, rumiativa, ti, pero la paz está en el monte, para mí. El monte, digo monte, pero son espacios naturales, ¿eh? Pues eso es lo que te he Ujú. dicho antes, en el mar también, en el campo, un campo de olivos, ahí está la paz también, ¿Y podrías ¿sabes? compartir algún momento de estos, de explicarnos algún recuerdo en los que la naturaleza te haya devuelto esa paz y esa calma? Sí, muchos, muchos. A ver, he tenido muchos momentos potentes. Hubo uno muy potente que fue cuando subí Pico Viejo, que es un volcán que hay al lado del Teide, ¿vale? Es un Ujú. poquito más bajito que el Teide. Y ese lo que pasó es que para mí era una caminata muy dura en aquel momento. Fue 2011, no me acuerdo del año. Fue 2011. Entonces para mí aquel monte era como el monte imposible. Y, y me costó mucho esfuerzo llegar porque además había zonas que era arena, ¿no? Era arena. Entonces tú ibas subiendo y la arena te iba tirando para abajo, tirando para abajo. Y entonces, cuando llegué allá arriba, ahí sí que tuve un momento de estos chamánico total, chamánico total, ahí sí que tuve un cambio de conciencia muy drástico. Y ese momento para mí fue súper especial, lo tengo como a veces como refugio, ¿no? De romper los límites psicológicos totales, ¿no? Porque para mí eso era un imposible y de repente yo me veo ahí. Y además la visión del cráter es brutal, o sea, es un cráter enorme, o yo lo vi así, ¿no? Entonces ahí alcancé ese estado de conciencia de libertad, de paz, de plenitud, de todo, de romper límites, ¿sabes? Que fue muy potente. Y luego caminando por la meseta castellana, lo que te he comentado antes, ¿eh? Esos momentos también
de disociación de mí misma, pero de disociación de la buena. Sí, sí, No de sí. disociación de desesperanza, no, al revés, disociación que acabo desapareciendo y mi mente se calma, se reduce y desaparece, ¿no? Es una maravilla. Mm. ¿Mm? Te voy a poner en un pequeño problema. Venga, a ver. A ver, si tuvieras que elegir en un cruce de caminos, ¿vale? Y Ujú, tú que eres experta y ávida ya en senderos, si ujú. tuvieras que elegir entre un cruce de caminos y tuviéramos un sendero perdido en una montaña en verde o un camino encontrado en una página en blanco, ¿cuál elegirías? Ostras, espérate que tengo que procesar la pregunta. A ver, un camino perdido en verde, me dices. Un sendero Un perdido sendero perdido en en una verde. montaña en verde o un O camino encontrado en una página en blanco. entro en bucle. No, ahí colapso. Colapso no entiendo la pregunta. No consigo darle un significado. A ver, un sendero encontrado en una página en blanco. Me voy al verde, al perdido. Te vas al perdido en verde. Sí, sí, por descubrir, sí, y verde, sí, me voy ahí. Más que nada era para ponerte un poco así, como sé que no puedes elegir Ujú, entre dos cosas que para ti son vitales, que es caminar por la naturaleza, por la montaña o al lado del mar, ujú, o escribir una página en blanco, que eso para ti es ujú, sanación. ujú. Entonces, claro, es normal que entres en bucle en esa pregunta y Sí, que la respuesta no haya una respuesta correcta, exacto. porque era una pequeña pregunta trampa que te he puesto, perdona. A veces soy... Está bien, poner ahí las neuronas a prueba. Sí, no, pero bueno, no sé, seguro que te has encontrado en un montón de cruces de caminos en tu Sí. vida Mm, y que muchas veces has tenido que elegir ujú, escribir o seguir a tu naturaleza mm, o los trabajos, que todo esto ya iremos luego hablando de todo esto. ujú, Ahora me gustaría proponerte bueno, te voy a poner un pequeño trocito de una película que seguro que la conoces. A ver qué te parece esto. ujú. A ver si aquí. Eso. Los poetas muertos estuvieron dedicados a extraer a la vida todo el meollo. Es una frase de Thoreau que invocábamos al principio de cada reunión. Nos reuníamos en la antigua cueva india y por turnos leíamos a Thoreau, Whitman, Shelley, a los grandes. Incluso algunos poemas nuestros. Y en el hechizo del momento dejábamos que la poesía desplegara su magia. Ahora leeré el tradicional mensaje de comienzo del socio del club Henry David Thoreau. Fui a los bosques porque quería vivir a conciencia. Oh, Quería vivir a fondo y extraer todo el meollo a la vida. Estoy de acuerdo. Olvidar todo lo que no fuera la vida para no llegar a la muerte descubriendo que no había vivido. esa frase, bueno, El esa silbido frase final es lo dice todo. flipante. Sí, no, o sea, mm. Claro, eso, Es brutal. O sea, esa frase yo la tengo grabada ahí a fuego. Es como, buah, total. Totalmente de acuerdo. Yo no me he ido a vivir a los bosques todavía, pero es que conecto tanto con esa frase, ¿sabes? Sí. Es que es la porque, esencia. Es que quiero decir, mm, es lo real, es la vida, es lo de verdad, es lo esencial, es la conexión auténtica más pura, más todo, es esta, es la naturaleza para mí. O sea, cada persona tendrá su. Para mí, sin duda, eso es lo que me nutre, ya no es que me sane la naturaleza, es que si me alejo de ella me enfermo, ¿sabes qué quiero decir?
Sí. No es que sea curativa, es que yo la necesito para estar bien. Si me voy de ahí mucho tiempo, me pongo enferma. Entonces, totalmente, sí, me encanta. Bueno, es la adaptación del texto original que, Mm, que por eso he puesto este pequeño pedacito de la mm, película Club de los Poetas Muertos, porque, claro, cuando yo empecé a leer sobre ti y así, bueno, de hecho, hay una de los apartados de tu página web, en el ujú. apartado sobre mí, o sea, Sí, sobre ti, está esa básicamente, frase, sí. está justo esta frase de Thoreau. Y entonces, Sí. claro, bueno, voy a decir cuál es la original, que Ujú. sería: fui a los bosques porque deseaba vivir deliberadamente, enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar. Quise vivir profundamente y desechar todo aquello que no fuera vida, para no darme cuenta en el momento de morir de que no había vivido. Y ahora es cuando viene el silbido. Y digo, la frase esta de Thoreau que tanto te Sí. inspira Mm, a vivir deliberadamente, ujú. ¿qué significa para ti vivir deliberadamente? Claro, pues poner atención a todo, o sea, a lo que hago, a lo que siento y a lo que pienso. Eh, eso sí que sí lo hago, ¿no? Y luego, pues a la hora de tomar decisiones, ¿no? De elegir, como tú has dicho, pues cosas muy, muy importantes en mi vida, ¿no? Hacerlo de manera consciente, ¿no? De manera eh, sintiéndolo a tope, ¿no? Lo que estoy haciendo, siendo consciente a tope de lo que estoy haciendo. Cierto es que a veces soy muy impulsiva, ¿vale? Y no, ¿vale? Control de impulsos a veces, el control de impulsos a veces me falla, ¿no? Pero es verdad que las decisiones muy importantes las creo, o por lo menos la sensación que tengo, que las tomo de forma muy consciente, ¿vale? Es verdad que he tenido impulsos que luego he dicho, ostras, ¿no? Que luego me he echado atrás o que luego he cambiado tal, pero al final las cosas que para mí han sido muy importantes las he tomado de manera muy, sí, muy sentida, muy pensada, muy requete pensada, muy sobrepensada, porque además yo sobrepienso, ¿no? Y eso está bien, ¿sabes? Eso para mí está bien porque es como, sí, como que la vida así me va nutriendo más, ¿no? No es la vida, sí, lo vivo como de forma, sí, intensa y profunda, ¿no? Es eso. Pero bueno, es también mi manera de procesar y de ser, ¿no? Tampoco es algo que lo haga, no sé, funciono de esa manera. Aparte de que a veces soy impulsiva y digo, hostia, ¿qué he hecho? También. Con todo esto de ser tan impulsiva, Ujú, las letras y la escritura te ujú. apaciguó mucho todo esto. ¿Hubo algún profesor Keating o profesora Keating, como en el Club de ¿Qué los quiere Poetas decir? Muertos? En el Club de los Poetas Muertos, Robin Sí, Williams sí. es el profesor Keating. Ujú. ¿Hubo algún profesor Keating o profesora Keating que te regalara ese tesoro de las letras o lo descubriste por ti misma? No, no, era una necesidad que yo tenía desde pequeña. Era algo natural para mí. Era mi forma de expresarme, ¿no? ¿Sabes? Yo empecé escribiendo de lo que sentía y lo que pensaba y desde muy pequeña. Guardo los escritos desde que tenía 12 años, pero antes yo escribía desde antes, ¿sabes? Y entonces, ya te digo, es mi naturaleza, eh, no, 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 ¿sabes? Es de siempre. En esa página en blanco en la que empezaste a escribir, em, ya que es por necesidad, eh, ¿puedes explicar un poco qué papel juega la escritura en ese equilibrio emocional? Sí. Es el hecho de poder poner como en formato físico, por decirlo de alguna manera, poder materializar
todo eso que siento. Y Ujú. como yo recuerdo cuando era pequeñita, eh, yo solamente podía, no es que yo podía hablar con mis padres, podía hablar con quien fuese, ¿no? Pero mi familia directa. Pero solamente había una persona que yo sentía que intentaba entenderme. ¿Vale? Esa persona era una tía mía, que ya falleció este año, a principio de año. Ujú. Entonces, la escritura ha sido, sí, esa página en blanco ha sido el receptor de eso que yo necesitaba expresar y a lo mejor de manera oral no sabía o sí sabía, pero otras personas no me entendían con la profundidad que yo necesitaba que me entendiese. Después, un poquito de más mayor, también había una persona que me intentaba entender, incluso yo creo que me entendía, que era otra persona de mi familia, un primo mío, ¿vale? Que me entendía en esencia, por así decirlo, porque, ¿sabes? Es como que me ha costado mucho encontrar a personas que me... ¿sí? Y luego mi psicóloga, o sea, descubrí a mi psicóloga a la edad adulta, eso ha sido, Dios mío, no me lo puedo creer. Ella sí entendía, ella sí entiende perfectamente cómo funciona mi cabeza. Yo, cuando la descubrí a esta chica, desde la primera sesión, yo digo, no me lo puedo creer. Esta chica va por delante de mí, ¿sabes? Entonces eso fue. Pero la página en blanco sí, ha sido esa receptora de eso que yo necesitaba expresar y o no sabía, o sí sabía, pero no encontraba un ser humano que me entendiese. Entonces, la página en blanco no me tiene que entender, pero yo puedo volcar ahí todo lo que necesito expresar. Y además, escribiéndolo para mí es mucho más fácil. Es mucho más sencillo que hablándolo, ¿no? Y yo luego, investigando, me gusta el tema de la neuropsicología y demás, descubrí que son diferentes vías neuronales, ¿no? La de la escritura y la expresión oral. Y dije, vale, por eso tengo tanta facilidad para una cosa o fluyo también y sin embargo a la hora de hablar de manera oral, pues no fluyo, o sea, no fluyo tan bien. ¿Sabes? Bueno, porque tu modo de expresar Es el escrito, sí. claro, es el escrito. Mm, Es el escrito. mm. Uniendo los dos mundos, lo que es el mundo perceptivo de los paisajes y el de la escritura, ¿hay algún paisaje que sea recurrente, que te aparezca normalmente en tus textos? No, yo creo que no, porque al final me inspiro en los paisajes que conozco, los paisajes que he ido caminando. Entonces, puedo hablar mucho de las montañas y tal, pero seguramente debajo en esa escritura, ¿no? Digamos, la inspiración está generada por una montaña en concreto que haya hecho. A mí el Pirineo, a mí el Pirineo me encanta. Entonces, pero también hay otras montañas muy bonitas. Pero es que el Pirineo realmente desde que era chiquita, recuerdo que mis padres me llevaban alguna vez para allá y siempre he tenido como una afinidad, no sé por qué, a esas montañas. Entonces, bueno, me inspiro mucho en el Pirineo, pero también, ya te digo, no exclusivamente en el Pirineo, no es que sea recurrente el Pirineo. También me puedo inspirar, como te he dicho antes, en la meseta castellana. Entonces, no hay uno que sea recurrente así. Y has escrito varios libros a todo Mm, esto. Em, si tus libros fueran caminos, que en cada uno fuera un camino, em, ¿qué tipo de sendero sería cada uno? Vale, pues eh, el Climas del Caminante, ese en realidad fue como una recopilación de textos que yo más o menos ya había ido compartiendo en las redes. No eran los mismos textos, pero eran un poco inspirados en eso. Ya, pues contaba ahí historias de mi vida, de los caminos y demás. Y el Climas del Caminante es que fue ese nombre en concreto, fue el nombre de la primera página web. Fue un proyecto que puse en marcha, un blog, donde compartía experiencias de otras personas, participaban con sus escritos, de lo que sentían al caminar, Ujú. emociones, sensaciones, tal.
al caminar. Y esa fue mi primera web así como más seria, ¿no? Y ese título, El clímax del caminante, fue algo que me vino en un momento de estos de inspiración, no decir, es que es el clímax del caminante porque yo alcanzo el clímax caminando. Em, y entonces eso era compartido por muchas otras personas, ¿no? Que sentían igual. Entonces ese libro fue por ahí, inspirado en eso. Luego, la guía de mindfulness, es otro estilo. Esa la escribí con una prima mía que es doctora en biología y ella se dedicó muchos años a la investigación. Ella me ayudó lo pongo ahí en el libro, a redactar este libro. Ese fue como más, bueno, para las personas interesadas en meditación, concretamente mindfulness, pues bueno, una guía, ¿no? Fue más pensado en el lector que en mí misma, ¿no? Ujú. Y luego los dos textos más íntimos son el de trance. Ese es súper íntimo. Yo creo que ese, no sé, no te podría decir cuál de los dos es más íntimo, si ese o el último que escribí de autismo, pero el de trance, ahí hay cosas súper, para mí, muy íntimas, ¿no? Que, como te he dicho antes, empecé a recoger escritos a partir de los 12 años. Y yo pues practicaba meditación, empecé a practicar meditación con 10 años o por ahí. Entonces, a través de la meditación alcanzaba ciertos estados de conciencia, ¿no? Que para mí al principio eran muy, muy reveladores, sobre todo cuando era pequeña, ¿no? Y después de mayor también, pero bueno. Entonces yo recogía esos escritos a veces después de terminar una meditación o incluso ya saliendo de ese estado de recogía esas sensaciones y las guardaba en mi libreta a los 12 años. Y entonces algunos de los textos que recoges es como un compendio, ¿no? de textos. Algunas de las sensaciones que recojo ahí son de mi infancia. Entonces, para mí eso fue, publicar eso fue muy potente, porque era un poco como decir, porque antes, cuando yo era pequeña, por lo menos aquí, no sé, el tema de la gente que practicábamos meditación, parece que o nos etiquetaban de sectarios o de yo qué sé qué, o de que estábamos como allá, ¿no? Sí, sí. Era como un poco raro, ¿no? Y luego fíjate, 20 años, 30 años más tarde, la meditación resulta que se puso de moda y se ha investigado a nivel científico, en laboratorio, etcétera, etcétera, y es una maravilla, ¿no? Y entonces, para mí fue como esto de decir, ostras, esto yo lo tenía un poco, no en secreto, pero bueno, tampoco. Como la gente ahí, ¿tú haces meditación y yoga y eso y tal? Y yo, sí, pues como me gusta, me hace sentir bien, sin más, ¿no? Y, y ese camino de escribir ese libro fue muy súper potente. Ahí sí que me temblaba el pulso a la hora de darme a publicar, ¿eh? Ahí yo no estaba segura de lo que estaba haciendo y ya ves tú que... Pero bueno, son textos muy íntimos Bueno, algunos, claro, es que es eso. Justamente es ¿sabes? un... De la infancia, entonces. De lo que yo guardo como un tesoro. Obviamente no Ujú. está publicado todo, ¿no? Hay textos que jamás publicaré. Pero bueno, para mí fue muy, muy revelador, sí, muy chulo. Y luego el último, el de El faro que ilumina mis sombras, para mí ha sido también súper potente porque fue la escritura que me acompañó durante todo el espacio de tiempo que duró la espera a mi diagnóstico, cómo lo fui viviendo y luego cómo fui viviendo el proceso de evaluación, ¿no? De diagnóstico diferencial que me hizo la psicóloga. Y entonces para mí, por supuesto lo escribí por pura necesidad de compartir con alguien, ¿con quién? Con una página en blanco. Todo eso que yo estaba sintiendo, lo que me venía por la cabeza, yo lo iba apuntando ahí. Y para mí fue una escritura, sí, terapéutica, catártica, de acompañamiento, terapéutica, vamos, todo, todo. Y así decidí publicarlo porque, digo, igual que a mí me han ayudado escritos de otras personas, ¿no? O testimonios de otras personas, yo pues me gustaría también contribuir, porque si no hubiese sido por otras personas, yo no hubiese descubierto el autismo, ¿no? Que era como, para mí ha sido como una revelación y como un renacer, ¿no? Descubrir que finalmente cómo soy yo, cómo proceso, cómo percibo, cómo tal, tiene un nombre. Claro, porque desde la infancia hasta ahora, pues yo sabía que era distinta desde muy pequeña, lo sé, pero no
nunca encontraba el porqué. Y además soy una persona que me gusta preguntarme el porqué de algunas cosas y necesito saber y no sabía. Y entonces al final llegué a pensar un montón de hipótesis, pero no sabía a ciencia cierta, ¿no? Y entonces como descubrir esto fue como, ostras, Da a los respuesta a muchas 44 años, preguntas. sí, a Claro. los 44 años, una psicóloga me dio una respuesta a todo eso y fue como un renacer. Para mí ha sido un renacer. Toda la explicación de la psicóloga, todo, ¡guau! Ya no es la etiqueta, no es el diagnóstico, no es el nombre autismo, ¿no? Sino es todo lo que esta mujer, esta chica, mi psicóloga, me ha dado con la explicación de cómo funciona mi cerebro, ¿no? Porque, ostras, es como por fin, o sea, por fin, no me lo podía creer, ¿no? Al principio. Es que caen todas las respuestas de golpe que siempre has estado buscando toda la vida y Exacto, sí. dices, uff, es un Sí, sí, alivio, sí, un sí. descanso, ¿no? Mm, A, sí, 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 sí. a Y ese todo libro, eso. pues, fue un poco mi acompañante. Ese texto fue mi acompañante todo el tiempo. ¿Cuántos meses tardé? 6, creo. 6 meses me parece que tardé. Era como una especie de diario también, más o menos. Ujú. Mm, sí, ¿Y qué sentías tú? Porque, bueno, todo esto empezaste a darte cuenta cuando empezaste a ver vídeos por YouTube sí. de otras mujeres Mm, que también eran autistas y entonces empezaste mm, a reconocerte en ellas. mm. ¿Qué sentías en el momento en que veías que otras personas tenían o les pasaban cosas muy parecidas a ti? Claro, al principio era como un ostras, no puede ser. Era así todo el rato, como un ostras, no puede ser, un momento. Era todo así, ¿no? Como, ¿esto? ¿Autista? Claro, el autismo yo lo tenía, pues como creo que muchísima gente, ¿no? Por lo menos de mi edad, teníamos una idea del autismo como muy, muy sesgada, ¿no? Sí. Muy... y las escuchaba y decía, pero soy yo. O sea, había cosas que eran idénticas a lo que yo sentía y a lo que me pasaba cuando era pequeña. Y digo, vamos a ver, pero no puede ser, no puede ser. Este autismo y tal. Yo sé que poco a poco me iba enganchando eso y digo, no puede ser, no puede ser. Yo seguía viendo vídeos, escuchando testimonios, luego ya leyendo, tal, así que digo, no me lo puedo creer, o sea, no me lo puedo creer. Digo, autista yo, seré autista. Y decía, no puede ser, no puede ser. Y al final, sí, digo, vale, digo, no, me voy a un psicólogo, porque si ahora hay mujeres que las están diagnosticando ahora, es que ahora hay profesionales que tienen que saber de esto. Digo, vale, ¿y a quién me voy yo? ¿Dónde busco? Porque claro, si yo he pasado por psicólogos y psiquiatras y nunca nadie me dijo esto, Ujú. ¿a dónde encuentro yo un profesional que me pueda dar una respuesta? Y bueno, buscando, encontré a la que es mi psicóloga y, bueno, Dios mío, una maravilla. Mm. ¿Y te gustaría desmontar algún mito sobre el autismo Sí, porque yo que creo que siempre se ha todavía, dicho? sí, porque todavía, aunque afortunadamente muchas personas le estamos dando visibilidad, ¿no? Pues eso, hay perfiles a ver, todas las personas autistas tenemos los mismos procesos neuropsicológicos de base, ¿vale? Pero es Ujú. verdad que la forma de manifestar el autismo o que cada persona lo vive de una manera, ¿no? Y se manifiesta de una manera. Entonces, todavía creo que está muy instaurado en la sociedad en general, ¿vale? Pues que el autismo siempre es de un niño, todavía. Ahora ya cada vez menos, porque afortunadamente, gracias a la difusión, ¿no? Se está cambiando esa percepción, pero todavía hay personas que no están familiarizadas con el entorno de las neurodivergencias, entonces no saben, ¿no? Pues que si no tenemos empatía, que si la persona autista siempre está metida en su mundo, que si la persona autista a lo mejor siempre tiene discapacidad intelectual o que si, ¿sabes? Hay cosas que hay personas que todavía piensan, ¿no? Y realmente dentro del autismo hay perfiles muy diferentes. Hay discapacidad intelectual, pero también hay altas capacidades, ¿no? O bueno, una inteligencia muy heterogénea, ¿no? Que a lo mejor hay fortalezas muy, muy grandes y luego dificultades muy grandes también. O de que no miran a los ojos. Ay, mira, de todas formas, con eso yo sí que tengo ahí una anécdota. Yo sí que miro a los ojos, pero no miro a los ojos, yo miro a la cara, ¿vale? Ujú. Entonces, claro, yo decía, no, yo sí que miro a los ojos, pero claro, realmente no miro a los ojos.
Pero hay personas autistas que sí miran a los ojos. Yo sí miro a los ojos es para darme cuenta, para fijarme en cómo es el ojo de la persona, el color, ¿no? ¿Cómo se llama esto? El La iris, forma, el la iris. forma, Mm. los nervios que pasan por aquí. Entonces, pero como tal. Pero realmente cuando yo hablo con una persona, miro la cara. En general, así, o sea, emborrono mi mirada para no mirar realmente directamente a los ojos. Pero yo pensaba que sí miraba a los ojos. Y luego una de las pruebas que me pasó la psicóloga tenía que ver con esto y, y ahí aluciné porque digo, madre mía, que yo pensé, esta la voy a hacer súper bien. Aquí no voy a fallar ninguna. Y yo me digo, no puede ser verdad. ¿Sabes? Y yo digo, tanto que yo me he mirado a mí misma, ¿no? Y que creo que he sido tan consciente de cómo yo funciono, no era tan consciente de cómo yo funciono, hasta que me han pasado algunas pruebas que me han revelado cosas que yo no esperaba. Algunas sí que las esperaba, pero otras digo, ostras, no puede ser verdad. Pero bueno, hay personas autistas que sí miran a los ojos o sí miran a la cara, ¿vale? Y, y tú, cuando te miras al espejo, ¿qué sientes cuando te miras a los ojos? A mí me encantan mis ojos. A mí, yo conmigo no tengo ningún problema. O sea, yo me puedo mirar a los ojos perfectamente y hay días que me veo mejor, días que me veo peor, días que me digo estoy horrenda y días que me digo, oye, eres preciosa. ¿Sabes? Ahí no, ahí, pues eso, depende de cómo me sienta emocionalmente en ese momento. No. Mm. ¿Has encontrado alguna relación entre el autismo y la creatividad? Yo creo que sí. O sea, en mí, yo creo que sí, porque al final esa manera de percibir y procesar, ¿no? De manera tan intensa, Hmm. si yo no tuviese esa profundidad, no podría escribir. No podría. De hecho, cuando alguna vez que he estado tomando medicación, porque he estado muy mal, medicación de psicofarmacológica, quiero decir, antidepresivo, ¿vale? Sí. El antidepresivo, a mí, por lo menos, me estabiliza el estado de ánimo, pero me reduce la profundidad, ¿sabes? Entonces, solamente lo he tomado cuando lo he visto muy necesario. No, yo no tomo medicación. Entonces, sí, para mí esa profundidad natural que tiene el autismo está vinculada a la creatividad para mí. No sé, cada persona, ¿no? Mm. ¿Y cómo se entrelaza con la alta sensibilidad? Porque todo esto es un pack que... Es que al final es todo, entra todo dentro del mismo pack. La alta sensibilidad, pues eso es esa capacidad, ¿no? de percibir más intenso o de reaccionar más intenso, que ya no lo sé, porque realmente no sé cómo están los procesos neurobiológicos o neuropsicológicos de la alta sensibilidad. No sé bien. Si realmente, claro, el tema de esto es que como no nos podemos comparar con otras personas a ciencia cierta, porque yo no sé cómo percibes tú, por ejemplo, Mm. yo sé cómo percibo yo percibo muy intenso, pero ya no sé si es que percibo muy intenso o percibo más colores o más olores o más sonidos que otros, o es que reacciono más a eso que percibo, ¿sabes? Pero bueno, al final va todo dentro del mismo pack. La alta sensibilidad es esa capacidad o sí, es como los test, ¿no? Cuando es la sensibilidad de este test, ¿cuánto es? Pues lo mismo, es como, forma parte del autismo. Alta sensibilidad en algunas cosas y a lo mejor hiposensibilidad en otras. No sé, yo, por ejemplo, sí que escucho muchas personas autistas que la ducharse les duele, ¿no? Ujú. A mí, por ejemplo, me encanta. O que lavarse los dientes les produce un daño y una molestia para eso es tema sensorial, de la sensibilidad sensorial. A mí, por ejemplo, lavarme los dientes me da una paz infinita. Es uno de mis momentos de placer absoluto, lavarme los dientes, ¿no? Ya no sé si es que yo, a lo mejor, no soy más sensible a nivel de dolor en esa parte o, bueno, no sé, al final es el tema de la sensibilidad también es algo muy subjetivo, yo creo, ¿sabes?
Bueno, sí, son diferentes sensibilidades también. No, Sí, no exacto, solamente es una. Lo claro. que sí que se percibe a nivel de detalle, al Ujú, menos todas mm, las personas neurodivergentes, a mm. nivel generalizado, sí que hay una percepción a nivel de detalle que es bastante más alta que Sí, lo que eso sí. sería el común denominador. Que, Claro, sí, eso sí, claro. A mí, por ejemplo, lo que yo sí he notado es que a lo mejor noto detalles, percibo detalles que otras personas no, pero sin embargo, a mí, por ejemplo, ver la globalidad de algo me cuesta muchísimo, muchísimo. Yo, la globalidad o algo en concreto, yo a lo mejor estoy capaz de tener algo delante de aquí y no verlo. Y sin embargo, estoy viendo una cosa ahí, un detallito de tal, ¿sabes? Entonces, sí, son diferentes maneras de percibir. y por ejemplo, cuando estás observando un paisaje, que estás caminando y estás observando un paisaje, ¿ves la globalidad o te fijas en los detalles? Me fijo más en los detalles y ver la globalidad me cuesta. Al final veo la globalidad, pero yo, por ejemplo, soy de mirar las piedras y ver la textura de las piedras o, por ejemplo, Ujú. em, la corteza del, del olivo, el tronco del olivo, a mí me flipa, ¿vale? El corcho de los alcornoques me fascina y me gusta mirar ese detalle de esa corteza de ese árbol, ¿no? Entonces, las hojas también, ¿no? Las hojas de los árboles. Fijarme en esos detalles, los quercus, ¿cómo se llaman los? Sí, los robles y todos estos que son así con la hoja dentada, ¿no? Pues me gusta mucho fijarme en ese detalle. Y luego sí que voy ampliando la visión, necesito más tiempo, ¿no? Para ampliar la visión y ver el paisaje en su totalidad. Entonces, es distinto, ¿no? Los colores de las flores en primavera aquí por la Sierra de Espadán, que eso es una maravilla, el olor, ¿no? Esas cosas. Dios, esos colores, ¿no? Tan distintos, pues sí, me gustan. Yo me fijo más en el detalle, pero luego, por supuesto, sí, me riceo, ¿no? En ver. También por eso me gusta caminar despacio. A mí no me gusta correr en el monte, ¿sabes? Porque así me puedo nutrir bien de esos detalles y de esa globalidad también. Si no, Para poder si voy apreciarlo rápido, todo. claro, si voy rápido me lo pierdo, ¿no? Claro. Y como necesito tiempo para poder nutrirme de eso, ¿no? Y en profundidad, pues me gusta ir despacio, me encanta caminar despacio. Mm, bueno, muchas personas que han pasado por aquí, con las que he tenido el placer de caminar y andar juntos por caminos de fuera del mapa, eh, me han comentado sobre todo que a raíz del diagnóstico, que fue una liberación el diagnóstico para casi todas las personas que me lo han comentado, ¿qué aprendizaje te dejó a ti tener este diagnóstico en concreto? Vale, pues sobre todo respuestas, muchas respuestas a muchísimas preguntas, ¿no? Porque yo he llegado a tener crisis de decir, antes del diagnóstico, de decir quién soy yo, ¿no? ¿Quién soy yo? O sea, porque había muchas incoherencias en quién creía que era, ¿no? ¿Quién soy yo? Entonces, sobre todo me ha dado muchas respuestas. A mí y a mi familia también, sobre todo a mi madre, ¿no? Mi madre ahora dice, ostras, claro, entonces, ostras, claro, mi madre que va comprendiendo también el autismo, ostras, claro, entonces, ¿sabes? Entonces, sobre todo respuestas, muchas respuestas. De momento, muchas respuestas. Y aprendizaje, bueno, pues el que me queda, ¿no? El que me queda por delante, porque me queda por aprender infinito, seguro. Mm, ¿Y cómo cuidas porque claro, en el autismo hay las etapas estas que, que tenemos como burnouts, mm, como colapsos, mm. saturación. Buah, Eh, eso, ¿Cómo cuidas la salud mental en esas etapas tan concretas? Sí, eso sí, es una de las cosas que después del diagnóstico me he propuesto. Entonces sí que es verdad que, primero, que decir que no a eventos sociales, ahora ya no me cuesta tanto como antes, ¿vale? Entonces, sobre todo intentar reducir dentro de lo que puedo eh, todo eso que me puede llevar a esos colapsos, Ujú. ¿vale? Que al final yo sobre todo me he dado cuenta de que a mí el ruido ambiental me satura muchísimo.
Entonces, pues intentar reducir eso o esos escenarios, o si estoy en esos escenarios, pues a lo mejor utilizar tapones o a lo mejor tal. Pero me sigue resultando muy complicado. Y lo que más complicado me resulta es cambiar mi conducta, ¿sabes? De cara a otros. Lo de decir no voy a eventos ya lo estaba haciendo desde antes de tal, porque yo, pero yo no voy a bodas, ¿vale? Pero no porque sean bodas, es porque son lugares donde hay mucha gente, es un caos, hay mucho ruido, hay mucho, me agobia muchísimo. Entonces ya hace mucho tiempo que no voy a bodas antes de saber el tema de tal. Ahora sigo sin ir a bodas, pero es como que me quedo más tranquila, ¿no? Que sé que ese agobio, esa saturación, ese ponerme enferma, tiene que ver con una manera determinada de percibir y procesar, ¿no? Que es la que yo tengo. Entonces, pues eso, diciendo que no a muchas cosas, a otras todavía no he aprendido a decir que no. Me cuesta, ¿eh? Ya no es decir que no, pero por ejemplo, el tema laboral, ¿vale? El tema laboral. Hubo una semana, pedí consulta con mi psicóloga, hubo una semana que yo acabé, no te puedes imaginar. Era shutdown, burnout, todo ahí, todo ahí. Y además muy mal. Y hubiese sido tan fácil decir, no voy a trabajar hoy. Yo lo veo ahora, que hubiese sido fácil, pero es que en ese momento a mí me costó pedir ayuda y me costó no ir a trabajar cuando yo no estaba para ir a trabajar. No estaba para ir a trabajar, estaba para quedarme en mi casa a oscuras escuchando música o a lo mejor escribiendo o a lo mejor tal. No estaba para ir a trabajar. Entonces ahí todavía me cuesta, ¿sabes? Todavía me cuesta, estando muy mal, todavía me cuesta decir que no. Igual no me cuesta decir que no cuando me encuentro mejor y decir, pues mira, no voy a la boda porque esos sitios a mí ese tipo de eventos a mí me saturan, me estresan y me enferman, ¿vale? Y lo puedo decir tranquilamente y no voy a la boda. Pero si llega un momento que me dejo ir arrastrando por lo que sea, por la situación y me llego a encontrar muy mal, ahí no soy capaz de pedir esa ayuda, ¿sabes? Entonces, tengo que aprender, eso todavía es algo que tengo que aprender, a muchas veces a parar antes de. Sé que va a ocurrir, pero a veces dices, bueno, aguanto un poco más, aguanto un poco más, aguanto un poco más, ¡pam! Al final no aguanto. Al final Claro. me pongo mala, ¿sabes? Entonces ahí estoy aprendiendo todavía y me queda, ¿eh? Me queda. Mm. Porque sobrepasas el límite, ¿no? Bueno, y me Sí. imagino que a nivel laboral, encima es un ámbito en el que por responsabilidad, no por el puesto de responsabilidad, sino por responsabilidad propia, de decir, ostras, Claro, tengo que ir a trabajar claro. o Sí, así al es final te eso. A acabas ver, obligando, ¿no? De mm, cierta manera, a sí, una yo cosa que ahora, no, que, claro, yo ahora que es no dañina. trabajo de psicóloga, yo ahora trabajo en la administración pública y no trabajo de psicóloga, ¿vale? Pero al final da igual, me he dado cuenta que da igual el trabajo que esté desempeñando, por lo que tú Mm. dices. Por es decir, o sea, es que tengo que ir a currar, ¿no? Entonces, como tengo que ir a currar y ya está, es mi obligación. Pero cuando una persona está enferma no tiene que ir a trabajar, tiene que quedarse en su casa o ir al médico o lo que sea, ¿no? Pero eso es como que todavía me cuesta. Yo he llegado a ir a trabajar en un estado de decir, de disociación o de yo qué sé qué, y de no ser capaz de decir, me voy a casa, no estoy bien. ¿Sabes? Eso es una asignatura que tengo pendiente todavía. ¿Hay alguna palabra o alguna frase que hayas escrito en tu propio libro que te acompañe en los días difíciles? ¿Sabes qué pasa? Que en los días difíciles, que son difíciles, difíciles de verdad, es lo que te digo, no, cuando sobrepaso ese límite, no, no hay consuelo. El único consuelo sería ser capaz de parar. Si me encuentro más o menos bien o es un momento un poquito difícil, un poquito de bajón y demás, pues sí, a mí escribí al final del libro, ¿no? Del último del autismo, es algo así como hace una persona al nacer, me queda mucho por hacer, ¿no? Es como, que estoy aquí, que acabo de nacer y que tengo que aprender y qué tal. Entonces me da como ánimos y fuerzas, ¿no? Para decir, o sea, tengo un largo camino por delante, estoy ahí, ¿no? Estoy ahí. Pero es verdad que cuando sobrepaso el límite, no hay nada. O sea, cuando sobrepaso el límite, sobrepaso el límite. Y ahí es que pase el tiempo y recuperarme. Ahí no hay, no soy capaz de pensar.
Entonces, como no soy capaz de pensar ni de reflexionar, porque he sobrepasado ese límite, ahí no hay nada. La única ¿Sabes? solución es descansar y Exacto, ya está. desconectar Es que no, claro. y esperar a Sí, cargar cuando pilas este otra vez. colapsa, no hay nada. O sea, hay que parar. ¿Sabes? Bueno, claro, todo esto viene de la manera tan intensa también de sentir y Mm, de percibirlo todo, ¿no? mm, Vamos a trasladarnos a 1992, vale. ¿vale? Ujú, Ya hace un tiempo de esto. ujú. Allí es el inicio de un cuaderno Sí, de procesamiento profundo que con el tiempo va describiendo el mundo. Em, ¿Cómo lo viviste eh, desde la intensidad de la adolescencia? mm. Pues mira, en ese cuaderno que empecé en esas fechas, sobre todo recogía las experiencias de meditación, pero también escribí otras cosas que me ocurrían y que sentía, ¿no? Entonces, la adolescencia, como para todo el mundo, yo creo, fue una etapa muy potente, muchísimo, muy intensa. Entonces ahí todavía fui más consciente de mis diferencias, ¿no? Respecto a otros niños, a otras personas de mi edad. Entonces ahí es cuando empezó en realidad, yo creo, mi cabeza a decir, a ver, aquí está pasando algo. Yo me sentía distinta de antes, seguro, pero ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que aquí algo pasaba, ¿no? Aquí algo pasaba. Y entonces, bueno, en el 92 yo tendría 13 años, ¿no? Yo creo, 12, 13 años. Y no sé, nací en el 79. La discalculia también me acompaña, cosa que he descubierto ahora. Y ya, eso yo ya lo sabía. Digo, vamos a ver, a mí el tema de los números en el cerebro me hace una interferencia. Pero bueno, tenía 12 o 13 años porque fue cuando empecé a escribir las libretas, entonces, en esa fecha. Entonces lo viví, claro, lo vivía ya, empezaba a ver que no, que yo era distinta, muy distinta, demasiado distinta, por intereses y por otras cosas. Y lo viví, joder, claro, desde los 12 hasta los 12, 13, 14, 15, 16, 17. Claro, esos 5 años tuve un poco de todo. Hasta los 17 años tuve un poco de todo. De bienestar infinito y de malestar muy profundo, ¿no? Lo viví todo muy intenso. Pero poco a poco fue cuando fui entrando en depresión, ¿sabes? A partir de la adolescencia fui entrando en depresión por no entender muchísimas cosas, ¿no? Y claro, ya pues a los 16, 15, 16, 17 años ya empiezas a tener como más demandas, ¿no? De fuera también, incluso de dentro, ¿no? Los estudios, las relaciones sociales y demás. Y ahí ya fui entrando en depresión. No sabía por qué era la depresión, porque yo a veces también, eso sí, yo me miraba mucho a mí misma, ¿no? Y decía, a ver, los estudios me van bien. Amigos, algunos tenía, pero yo veía que yo no me encontraba bien, no era capaz de relacionarme, ¿vale? Sobre todo el tema de la relación social, yo de pequeña lo llevaba fatal, muy mal, y más en la infancia todavía, eso era un infierno. Relacionarme con gente que yo no conociese, que no fuesen mis padres o mis primos, gente muy, muy cercana, que con ellos bien, para mí era un infierno. No sabía relacionar, no podía, me costaba infinito. Y entonces, claro, en la adolescencia lo mismo. Y ya entré en depresión porque vi que no era capaz de montones de cosas, me sentía fatal y al final pues entré en depresión. Entonces para mí fue una etapa, pues eso, 12, 13 años con cosas muy bonitas, pero ya a partir de ahí la cosa se fue torciendo mucho. Y me he dado cuenta de que ahí pedí un médico ya a mis padres, les dije, yo necesito un psiquiatra, o sea, necesito un psiquiatra porque yo no estoy bien, no sé qué me pasa, sé que tengo un problema muy, muy gordo. Entonces sí, lo viví de forma muy, muy intensa y al final muy desesperante, mucho. Fue muy, muy potente. Y fue la primera vez que fui a terapia, a los 17 años. Que también en aquella época yo tengo 46 años ahora, en el momento de grabar este podcast, tengo 46. En aquella época, ir al psiquiatra, eso era Sí. bueno, Era imagínate tú. como si estuvieras mal, realmente. Claro, estaba mal, pero claro, Sí, estaba como muy mal visto, ¿vale? Sí. Entonces, que lo sabían mis padres, una tía mía y creo que una amiga mía del cole, ya nadie más lo sabía. Yo iba yo al psiquiatra, ¿sabes?
Y mis padres, afortunadamente, han sido unas personas que, a pesar de haber tenido otra educación distinta, tal, no sé qué, ellos eran como muy adelantados en su tiempo, siempre lo han sido, ¿no? Porque de un psiquiatra, pues un psiquiatra, ¿sabes? Sin problema. Menos mal. Si hubiese nacido en otra familia, yo igual no estaría aquí, ¿sabes? Sí, Porque, sí. o sea, No, entonces imagínate. el apoyo de la familia es Mm, es básico, es importante, es el mucho, pilar muchísimo. Mm, de todo esto. mm. Superar la depresión transforma a cualquier persona. Em, ¿Cómo transformó tu manera de mirar la vida? Aprendí a vivir. A partir de ahí aprendí a vivir, ¿vale? Es verdad que no se solucionaron mis problemas del todo, porque obviamente el autismo seguía ahí, pero a mí me diagnosticaron en aquel entonces de depresión y fobia social, con agorafobia, ¿vale? Y entonces superar aquello fue como aprender a vivir, Ujú. ¿vale? Aprender a vivir. Que aprender a vivir también fue aprender a camuflar, ¿sabes? Pero Claro. bueno, yo eso no lo sabía entonces. Entonces era como que yo poco a poco me iba sintiendo como que era capaz de hacer lo mismo que otras personas a nivel social sobre todo, ¿vale? Y que ya había superado la fobia social, es verdad. Me seguía costando relacionarme, pero era ya otra cosa. Ya era capaz de ir a comprar. Y es que no era capaz de ir a comprar. No era capaz de subirme a un autobús. No era capaz de un montón de cosas con 17 años. De una depresión terrible y una fobia social. En aquel momento se diagnosticó así. Porque me causaba tal nivel de ansiedad el tener que interaccionar con las personas que no podía, era imposible. Y ahora qué hago y cómo lo digo y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, fue empezar a aprender a vivir, ¿no? Entonces, para mí fue muy potente eso, muy potente, de no poder salir a la calle, no poder relacionarme, pues a poder ir a comprar, ¿no? A poder subirme al autobús, con mucha ansiedad, con mucha todo, o sea, no te digo que lo hiciese tranquilamente, no, pero ya lo podía hacer. Y para mí poder hacer eso, ¿no? Que es tan normal, ¿sabes? Pues era muy valioso, claro. Sí, sí. Y también la relación con la muerte, ¿no? Pues porque yo en algún momento mi única esperanza era morirme, ¿no? Para acabar con ese sufrimiento tan grande. Entonces, en algún momento también la muerte para mí se convirtió como en una esperanza, en una amiga, en algo positivo, ¿no? Decir, bueno, esto está aquí, ¿no? Y la muerte en algún momento va a llegar y yo voy a dejar de sufrir. Y entonces también ahí, pues, me fui como, cuando ya superé la depresión, me fui como, sí, de hecho uno de mis temas así que me pueden interesar bastante son los cementerios, es la muerte, ¿no? Es algo que me interesa, he hecho me he formado, ¿no? Como terapeuta de duelo también, no sé, es algo que me gusta, ¿no? Me he aprendido a relacionar con la muerte de una manera como muy sana, ¿sabes? Entonces sí, al final he sabido aprender. Mirarle a la cara, ¿no? Mirarle a Sí, la cara. sí, y al final es que la Perderle el muerte es miedo. algo que, claro, que forma parte de la vida también. Claro. Nos vamos a morir todos, o sea, esto es lo que hay, ¿sabes? Entonces, sí, he acogido el concepto de muerte, ¿no? Como de una manera muy natural y muy bonita, la verdad. Entonces eso también, yo creo. Ya que has hecho así, entre comillas, lo de normal, Sí. me comentaste que había un hecho que te ocurrió que era paranormal. Sí. Esto, ya que estamos con estos Sí. temas, ¿a qué te referías? Esto es una cosa que me ocurrió, o nos ocurrió, no estaba yo sola. A mi familia y a mí, cuando yo tenía, pues eso, 13 años, cuando comencé a escribir las libretas. De hecho, creo que el primer escrito de esa libreta se empieza con este suceso que no voy a contar. Pero sí, es algo que que se considera paranormal porque a día de hoy no hay una explicación, ¿no? Por así decirlo, lógica. Y como no me ocurrió a mí sola, quiero decir, como no lo vi yo sola o no lo presencié yo sola o no ocurrió en mi presencia únicamente, sino de más personas, pues entonces lo doy como algo que ocurrió realmente. La explicación no la sé, no la sabemos, por eso lo califico como paranormal, ¿vale? Eso igual en algún momento de mi vida, antes de morir, Igual lo algún pongo día ahí lo cuentas. pero de momento no, es algo muy, muy personal, muy íntimo, no. Muy bien. Hay por eso algunas anécdotas que, bueno, hay una anécdota en concreto que me ha contado un pajarito, Ujú. que es muy divertida.
de tus años de juventud, ¿qué te pasaba a ti con los testigos de Jehová cuando los dejabas entrar? Sí, ostras, pues que una risa, porque, a ver, yo no creo que nunca me he considerado creyente, ¿vale? Entonces, a mí me encantaba, cuando algo me gusta, me encanta dialogar y discutir y tal, ¿no? Entonces, claro, en aquella época se ve que los testigos de Jehová pues pasaban bastante por las casas y yo pues me lo pasaba bien hablando con ellos, ¿no? Y es bueno, pues tienen su Dios, igual cada persona tendrá el suyo y sus creencias y demás, pero yo era una niña como muy, a mí el tema de las religiones y eso siempre me ha gustado muchísimo. No he sido creyente, pero me ha encantado el tema de las religiones. Y entonces, pues a mí me gustaba que vinieran porque me pasaba bomba. Fíjate que a mí, que me costaba relacionarme con las personas, pero como era un tema que a mí me flipaba, pues entonces yo me lo pasaba elegante, ¿no? Y les discutía todo, les discutía el tema de Dios, les discutía el tema de no sé qué, y sí me acuerdo que alguna vez pasaron a casa y mi madre, sé que no abras o no tal, que y yo, déjalos, que yo hablo con ellos, ¿sabes? O sea, y sí me lo pasaba bien. Me lo pasaba muy bien. El tema de las creencias, religiones y demás siempre me ha gustado. Mm. Pero eso entonces no era una cuestión de que tuvieras un problema social, simplemente que Claro, la en ese sociedad momento mi que problema te social, rodeaba claro, no hablaban o no compartíais los temas que a ti exacto, realmente te apasionaban. claro. Porque estas personas que yo no conocía de nada, a mí me encantaba rebatirles todo, ¿sabes? Ahí es como que mi discapacidad social, ¿sabes? Ya no estaba, Desaparecía desaparecía, de un ostras. plumazo. Sí, totalmente. Mm, Luego ya años más tarde, renunciaste a un trabajo fijo que llevabas un montonazo de años, que estabas bien allí. Bueno, bien, digamos, laboralmente. Ujú. Pero, ¿qué descubriste en ti para renunciar a ese trabajo? Pues en realidad yo creo que ahora visto así como en distancia, ¿no? Creo que renuncié por varios motivos. Primero, porque no tenía derecho a pedirme una excedencia, ¿vale? Era un trabajo prácticamente fijo, pero la plaza no era mía, no era en propiedad, ¿vale? Entonces había un derecho que no tenía por ley, que era el de la excedencia voluntaria. Ujú. Luego, acabé muy quemada de ese trabajo. Me enseñó mucho, creo que es el trabajo que más me ha enseñado sobre el ser humano, o sea, el que más, creo que el que más. Fueron muchos años de aprendizaje ahí. Y luego yo necesitaba hacer otra cosa con mi vida. Y ese trabajo al principio bien, pero al final acabó quitándome mucha energía. Fue muy... de hecho, sí que me diagnosticó una psicóloga antes de saber de lo del autismo, me diagnosticó de burnout, ¿no? En aquel momento dices que estás, que ya no puedes más, ya, ¿no? Sí, ya por eso vengo, ¿no? Y entonces yo necesitaba hacer algo con mi vida que me llenara, porque ese trabajo ya dejó de llenarme. Y entonces, como yo veía que no era capaz de sostener ese trabajo y hacer otras cosas, porque mi cabeza ya no me daba y porque estaba en un estado que ya no podía más, y yo no tenía una depresión, yo necesitaba cambiar de aires completamente, era una necesidad vital, ¿vale? Entonces eso con tiempo, porque estuve mucho tiempo pensándolo, eso no fue, no fue algo impulsivo, eso tardé años en decidir finalmente dejar ese trabajo. Pues sí, yo digo, yo quiero hacer otra cosa con mi vida, necesito hacer otra cosa con mi vida, sentirme útil, ¿no? Quiero por lo menos disfrutar de lo que hago, de mi trabajo. Y ahí sí, renuncié, con la intención de nunca volver, porque si renuncias a ese trabajo no había posibilidad de volver, cosa que luego sí tuve posibilidad de volver, no a ese, pero a otro también de la administración. Y entonces, bueno, renuncié después de pensarlo muchas veces, de darle muchísimas vueltas, de valorar un montón de cosas, pero finalmente era tal la necesidad y las ganas también, porque me fui con motivación de hacer otras cosas, que era psicología, ¿vale? Con esas ganas de emprender una nueva vida que lo dejé y no me tembló el pulso, ¿eh? Cuando lo dejé yo estaba muy segura, pero fue una decisión de años, ¿eh? No fue nada impulsivo, pues igual estuve, yo qué sé, 5 o 6 años dándole vueltas al tema de irme de ese trabajo. Y sí, finalmente renuncié y me fui. Y fue cuando me puse a estudiar psicología. En serio, o sea, se convirtió en mi obsesión, interés especial, pasión, todo a la vez ahí. Y sí. Y disfruté mucho la carrera, por cierto. El máster ya no tanto, pero la carrera la disfruté mucho.
sí, necesitaba un cambio. Era algo ya vital, ¿sabes? Sí, bueno, y de hecho, si no tengo mal entendido, ese trabajo que tenías encima era de cara al público. Totalmente. O sea, que encima tenías Muy heavy. Sí, que tener una relación social a diario y de constante. continuo. Yo había días que la voz se me iba, yo no podía hablar. Había días que mis funciones ejecutivas, ahora sé que no son mis funciones ejecutivas, entonces no lo sabía y entonces me diagnosticaban de ansiedad. Que era incapaz de teclear en el ordenador. El cuerpo no me respondía, la cabeza no me respondía, no daba orden al cuerpo y era incapaz de hablar, era incapaz de... Claro, todo esto en aquel momento se vio como ansiedad, que sí, por supuesto que había ansiedad, claro, como no iba a haber, ¿sabes? Entonces, pero claro, lo bueno, quiero quedarme con lo bueno, o sea, lo malo es que me quemó muchísimo, me enfermó muchas veces, y lo bueno es que aprendí del ser humano un montón, o sea, de la conducta humana, aprendí muchísimo, claro, porque era todo el rato atención al público, todo Y el más rato. fijándote en los detalles. Sí, sí, muchísimo. Aprendí ahí, estuve 12 años en ese trabajo. Entonces aprendí muchísimo, pero me quemó también muchísimo. Sí. Bueno, por suerte en tu vida siempre has tenido un pilar súper importante que es tu familia. Sí. ¿Qué lugar ocupa tu familia y tus amigos, tus amistades, tus verdaderas amistades en todo este recorrido de este viaje? A ver, todo. A ver, es verdad que a lo mejor mi madre se me decía, es que tú siempre vas a la tuya, tú eres muy independiente, tú no sé qué, tú siempre tal. No, pero yo te lo he dicho antes, yo si hubiese nacido en otra familia no estaría viva, ¿sabes? Entonces, en realidad, aunque no soy muy familiar, porque no lo soy, ¿vale? No soy muy familiar, en plan, no he querido tener hijos, por ejemplo, no soy muy familiar, pero sí que para mí ellos son lo más importante. Mis padres, mi hermano, mis sobrinas, ¿sabes? Para mí son lo más importante. Claro, yo cuando pienso digo, ostras, son lo más importante para mí. Sí, totalmente. Porque incluso aún no entendiéndome, quiero decir, no entendiendo lo que me ocurría o lo que me ocurre, mi madre empieza a entender ahora cosas que le he dejado libros para leer y va entendiendo cosas, ¿no? Pero incluso sin entenderme, sobre todo mi madre, ella siempre me ha apoyado, ¿no? Me acompañaba al psiquiatra cuando tenía que ir al psiquiatra, siempre ha estado ahí mi madre, incluso sin entenderme, ¿sabes? Entonces, ostras, sí, súper importante, la verdad. Sí. ¿Quién ha sido un faro para ti en los momentos más oscuros? Faros, bueno, un faro muy importante fue mi tía esta de la que te hablé antes, que ya falleció este año cuando era pequeña. Ella era como, sí, un faro porque, aunque tampoco sabía, ¿no? Ella sí que decía, tú eres una persona distinta, ¿no? Tú eres especial, tú eres distinta, ¿no? Pero tampoco me etiquetaba como nada porque no sabía. Ella era psicopedagoga y maestra, pero no, claro, el tema del autismo ni lo pensaría, o igual lo pensó en algún momento, no lo sé. Lo dijo, no lo sé. Pero ella fue más que un faro, una tabla de salvación. Y también un faro, porque yo veía a ella era una persona muy, muy inquieta, ¿no? Que le gustaba mucho leer también, intelectualmente era muy, muy inquieta, y eso también, pues para mí era como, sí, como un faro, ¿no? Como decir, ostras, aquí hay esperanza de descubrir más cosas, ¿no? Y luego faros también, pues muchas situaciones que me han iluminado o o que me han confrontado, ¿no? La montaña ha sido un faro, muchas personas o situaciones que me he encontrado por ahí han sido un faro, el caminar con mi propia soledad ha sido un faro, ¿no? Porque me ha iluminado cosas que a lo mejor estaban ahí tapadas o que no se veían, que estaban en sombra. Personas que he ido conociendo han sido faros. Mi psicóloga ha sido el gran faro. Entonces, sí, hay varias situaciones y personas que han sido faros para mí, claro. Y de todas estas personas que te iluminan, Ujú. ¿cómo sería para ti el día ideal compartido con las personas que amas? El día ideal. Sí, si pudiera darse, si pudieras escribirlo o describirlo, Mira, ¿qué una pasaría cosa en que he ese día? pensado muchas veces, que no se va a poder dar nunca jamás porque mi tía se ha muerto,
¿vale? Pero sería poder volver a hablar con mi tía con esa profundidad con la que yo hablaba cuando era pequeña, ¿sabes? Que teníamos conversaciones de horas, y conversábamos y además ella me trataba como, yo sentía que ella me trataba como de tú a tú, a pesar de la diferencia de edad, ella pues yo qué sé, tendría 30 años más que yo qué sé cuántos, me trataba como una persona adulta, ¿no? O sea, como yo me sentía muy así. Y algo con lo que obviamente no va a ocurrir, pero me hubiese encantado poder hablar con mi tía y decirle, ya tenemos la respuesta. Según la psicología, ¿verdad? Según la neuropsicología, esta es la respuesta, tía. ¿Sabes? Me hubiese encantado. Pero bueno, no pudo ser. Antes has comentado que la libertad es un estado de conciencia. Ujú, Es un estado en el que entras o en trance ujú, mientras tienes ciertos momentos, ¿no? ujú. Eh, ¿Cuándo sientes esa libertad en los momentos en que es más pura? Me repetiré mucho, pero en la montaña. Es que es así, o sea, es que no. Vuelvo siempre a lo mismo, pero es que para mí es ahí, es que es ahí, es ahí, es ahí. Es después de haber, o en la montaña, bueno, o en el campo, no, en entornos naturales, en entornos naturales. Yo recuerdo un momento del camino mozárabe, hice un tramo desde Córdoba, andando desde Córdoba hasta Mérida, caminando, ¿vale? Pues hubo una etapa, no recuerdo cuál, en la que no, bueno, varias etapas en las que no vi a nadie durante la etapa, ¿no? Luego ya en el pueblo sí veía a más gente, más peregrinos. Pero recuerdo un momento que no recuerdo qué etapa era, la verdad, no lo sé, de andar caminando por un campo de estos infinitos de tierra y decir, wow, o sea, esto es que es como, sí, como si fuese entrar en un estado de meditación, ¿sabes? Que un estado de conciencia expandida, llaman algunos, es que los nombres, cada uno le da un nombre, ¿no? Pero distinto que, pues, pero es que han habido muchos momentos así, caminando. Es que por eso para mí caminar es que la vida es eso, es caminar, por entornos naturales. Es que me repito, pero es que es así. O en el camino del Baztán también tuvo un momento de revelación, de sentir, ah, es que son cosas que realmente no, con palabras no se puede explicar, ni siquiera con palabras escritas no se puede explicar. Son cosas tan, sí, son estados de conciencia para mí al final, ¿sabes? Son cosas tan experienciales que yo no las podría explicar porque es que sería mentir, ¿no? Sería poner palabras, es como que no hay palabras en nuestro lenguaje humano para describir esa sensación. No las hay, ¿vale? Me puedo aproximar, puedo decir, pero es que no existen esas palabras. Entonces, no, si lo definiese con palabras, estaría minimizando la experiencia, ¿sabes? Por decirlo de alguna forma. Entonces, por eso digo que para mí la libertad es un estado de conciencia, porque es inexplicable, ¿sabes? Es como cuando tienes un estado de meditación, puedes describirlo de muchas maneras, pero es que tienes que vivirlo y también cada persona lo vivirá de una manera distinta. Entonces, al ser tan experiencial, esto de la libertad, no existe un lenguaje. No existe un lenguaje para describirlo. Bueno, es un lenguaje humano, ¿no? ¿Sabes? No, es verdad. A ver si podemos con esta. A ver si podemos definir esta otra palabra. ¿Vale? A ver si es un poco más sencilla y no tan profunda que sea imposible de explicar. ¿Qué significa para ti la palabra misterio? Wow, misterio, me encanta. Para mí misterio es todo lo desconocido, todo lo desconocido. A mí, por ejemplo, de la psicología, a mí me encanta, para mí es un misterio acompañar a otras personas a que profundicen en sí mismos, ¿no? El interior de cada persona es un misterio, por ejemplo. Entonces a mí la psicología, me fascina de la psicología eso, el acompañar a descubrir, ¿no? Ese misterio que cada uno llevamos dentro. Misterio también son cosas que no tienen explicación a día de hoy, ¿no? Que no la tenemos todavía, eso es un misterio. Misterio es lo que me voy a encontrar
cuando gire la esquina, ¿no? O cuando me meta en una cueva. Misterio es todo aquello que es desconocido. Y a mí lo desconocido me atrae mucho. Dependiendo de en qué contextos, ¿eh? No me mandes a un sitio lleno de gente porque ahí no hay misterio ni nada. No voy. ¿Vale? Pero de cosas que a mí me gusten o tal, el misterio es, sí, eso que no conocemos todavía. Eso que está ahí o que no se ha iluminado todavía, ¿no? Eso es súper misterioso, eso me encanta. Todo lo desconocido. Hay una cosa que me encanta, que es escuchar a personas superdotadas o con altas capacidades, ¿no? Porque para mí escuchar conversaciones, conferencias o que alguien me hable, ¿no? Con altas capacidades y me cuente cosas muy profundas, para mí eso es ir descubriendo ese misterio, ¿no? Es como una puerta a otra realidad, ¿no? Hablar con personas superdotadas que me cuenten, ¿no? Para mí me parece súper enriquecedor y es muy misterioso. A mí las personas con altas capacidades o superdotadas o con personas así distintas, ¿no? También no hace falta que sean superdotadas, pero me fascinan porque al final te vas dando cuenta de que hay un mundo interior en cada uno y en algunas personas son mundos muy, muy profundos que para mí resultan misteriosos y eso me encanta, ¿sabes? Y hablando de mundos profundos y misteriosos del interior de cada uno y de cada una, ¿cómo integras la espiritualidad con la ciencia en el día a día? A ver, para mí la espiritualidad es algo muy sagrado, podría decir. Tiendo a criticar mucho en redes sociales el tema de las pseudociencias, pseudoterapias, porque a mí que se venda la espiritualidad, yo eso no lo concibo. Lo siento, lo respeto todo, pero no concibo que alguien pueda vender algo con tinte espiritual. La espiritualidad es algo, una dimensión humana que no se puede vender. Eso no tiene precio, no puedes poner un precio. Entonces, yo me enfado mucho con eso. No lo concibo. Entonces, para mí, son totalmente compatibles porque la ciencia trata de explicar las cosas, pues con el método científico en este caso, cosas que se pueden demostrar a día de hoy. Se pueden demostrar, se investiga, se sacan hipótesis, luego conclusiones, etcétera, etcétera. La espiritualidad para mí es una dimensión humana, ¿vale? Que tiene que ver con el sentir esencial de cada uno. Y eso es súper sagrado e íntimo, ¿vale? Entonces no son incompatibles para nada una cosa con otra. Lo que sí que no soporto, se me hincha la vena de ver cómo hay personas que le quieren sacar partido económico a la espiritualidad. No, o sea, no lo concibo, en mi cabeza eso no cabe. Es algo tan sagrado y tan grande, ¿no? La espiritualidad de cada uno, que ¿cómo le pones un precio? ¿Te estás poniendo precio a ti? O sea, yo lo veo así, quiero decir, es como yo lo veo. Que me perdonen todos los... Yo pero comparto plenamente, yo lo veo así. O sea, yo comparto puedo. comparto plenamente tu punto de vista. La verdad, no creo en el mercadeo espiritual. Es que es algo tan así, es como si tú crees en Dios, que yo no lo sé. O sea, si una persona cree en Dios, ¿cómo le vas a poner precio a tu Dios? No puedes. O sea, ¿cómo le pones precio a un Dios? No puedes. Yo no soy creyente de Dios, pero no sé. ¿Sabes? A lo más sagrado que tienes, ¿cómo le vas a poner un precio? Lo más sagrado no se puede vender a kilo, al peso. Yo no, otros sí, pero yo no. Y entonces me meto mucho con eso. Lo siento. Si tu vida fuera una metáfora natural, ¿cómo sería? ¿Sería un bosque, un río, un cielo estrellado? Vale, pues sería un paisaje hipervariado. Habría de todo ahí, Dios mío, habría de todo, desde cuevas profundas, cimas súper altas, valles, rocas, es que habría de todo, porque al final en cada momento, cada estado de ánimo, ¿no? Cada estado de conciencia, es distinto. Entonces mi vida sería, habría de todo ahí. Habría momentos de pasear por una meseta castellana y habría momentos de estar cruzando que yo tengo vértigo, un poco de vértigo, cada vez menos, es una cosa que he ido superando mucho, pero como estar caminando pues por un
yo qué sé, por ir ahí con el piolet clavando en paredes que para mí son casi verticales, ¿no? Pues eso, que es un momento de decir, Dios mío, no me puedo desentrar de aquí porque si no me mato, literalmente. Entonces, y habría de todo. Habría mares tranquilos y luego habría también pues océanos ahí en plan súper agitados, ¿no? De todo. La vida es un poco eso. Mm. ¿Y qué proyectos o sueños laten ahora en tu interior? Pues sí tengo una idea bastante asentada, que es, ahora que sí tengo una plaza fija y tengo unos derechos que antes no tenía, cogerme en algún momento, cuando pueda, por ley, y cogerme una excedencia para viajar viajar caminando, por supuesto. Que o sea, teniendo la seguridad, porque a veces lo he hecho, pero teniendo la seguridad de que puedo volver a tener una nómina, porque es que al final, por muy así que queramos ser, a día de hoy necesitamos dinero para tener, o sea, para vivir, ¿vale? Por mucho que no, es que yo estoy fuera del sistema. Tú tienes 1 euro para ir a comprar el pan a la panadería, no estás fuera del sistema, ¿vale? Necesitamos dinero. En este sistema en el que estamos, social, económico, político, necesitamos dinero. Lo necesitamos, ya está. Para tener una calidad de vida más o menos, ¿vale? Entonces, pues eso, pedirme una excedencia e irme a caminar sabiendo que luego puedo volver a tener una nómina. Con esa calma. Y luego también me he matriculado o sea, yo sigo estudiando psicología porque me apasiona, ¿vale? Entonces, en un máster de intervención en autismo, que es... y entonces, bueno, quién sabe si en algún momento volveré a trabajar de psicóloga. Ya me quiero formar en autismo a nivel profesional también. Porque no es lo mismo, a ver, no es lo mismo, vale, de autismo he estado leyendo muchísimo tiempo, obviamente, pero bueno, al final, si tú quieres intervenir con personas o hacer una terapia a personas autistas, pues tienes que saber bien, ¿no? Porque no todas las personas autistas son iguales. Entonces, bueno, hay muchos perfiles y tal. Entonces, bueno, quiero aprender bien. Entonces, bueno, estoy ahí también. Y cuando te vayas a caminar, ves a saber dónde, ¿te llevarás las páginas en blanco? Siempre, siempre. Claro. ¿Y qué te gustaría que alguien sintiera al leer tu libro, el próximo, ese que aún está por escribir? Pues que sintiera refugio. Que sintiera calma, ¿sabes? Que sintiera, sí, que encontrara respuestas o al menos que encontrara como paz, ¿no? Un sitio donde poder estar. ¿Y cómo es esa calma que tú anhelas, que siempre Sí, quieres pues esa calma? esa calma que yo anhelo es la que obtengo únicamente en ciertos estados muy concretos, ¿no? Pero al final también, claro, cuando escribo sobre eso es porque en ese momento a lo mejor no lo tengo o porque lo estoy recordando, ¿vale? Entonces, esa calma que yo anhelo es esa calma que encuentro caminando o que encuentro nadando en el mar o que encuentro en estados de meditación, ¿no? Son estados de conciencia a ver, que eso permanentemente no puede estar tampoco, porque al final somos seres humanos, somos muy volubles, ¿vale? Y es lo que hay. Quiero decir, pero esa calma para mí es lo máximo. ¿Qué te gustaría que quedara por tu paso por el mundo? Que quedara de mi paso por el mundo. ¿Para otros te refieres o para el mundo? Pues Para el mundo. sí, pues Algo que pudieras aportar, algo que claro, pues pudieras lo que dejar. yo no tuve cuando era pequeña, ¿vale? Que eran respuestas. Respuestas con mayúsculas. Respuestas, sí. Entonces, claro, ahí como mi tía, por ejemplo, fue un refugio para mí, ¿no? Aunque ella no tenía respuestas, pero era un refugio para mí cuando era pequeña.
pues a mí me encantaría que, claro, es también como muy utópico, porque siempre, a ver, siempre se va a quedar, van a quedar personas con... Pero sí me gustaría que por lo menos en el tema del autismo, neurodivergencias y demás, me encantaría que nadie pasara por lo que he pasado yo, por el sufrimiento que he pasado yo, ¿vale? Porque al final es verdad que han habido momentos súper bonitos, pero yo he sufrido mucho y eso es así. Entonces, a mí me encantaría, es verdad que poco a poco, gracias a que ahora se está diagnosticando más, a que hay profesionales mucho más formados, a que la sociedad también es mucho más consciente, ¿no? En este sentido, sobre todo yo lo veo en los niños, ¿no? Que son como mucho más tolerantes, algunos otros no, pero bueno, en general parece que sí, se está abriendo un poco la sociedad a ver otras maneras de ser, de percibir, ¿no? Y demás. Entonces, me gustaría bueno, sí, si a alguien le ayudan mis escritos, por ejemplo, que sí, que ya me lo han dicho, entonces ya estoy satisfecha por esa parte, pero me gustaría que quedara eso, ¿no? Que la gente no se sintiera sola. La soledad, por ejemplo, a mí me ha acompañado muchísimo, ¿vale? Entonces, esa sensación de soledad no deseada, la deseada es maravillosa, que también a mí la soledad Porque me la encanta, pero buscas, claro. claro, pero me Pero refiero a esta soledad de cuando dices, a ver, yo soy aquí un extraterrestre, cuando, ¿sabes? O quién soy yo, ¿no? Esa soledad, eso es muy, 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 muy desagradable. Entonces, me gustaría que nadie se sintiera así. Sé que eso es imposible, ¿vale? Es algo muy utópico. Pero bueno, si puedo contribuir a que alguien no se sienta tan solo o tan sola, pues es muy guay. Sería muy guay, la verdad. Mm. ¿y qué le dirías a alguien ahora mismo que se siente perdido y busca su camino? Que busque ayuda, que busque ayuda. Porque, a ver, yo cuando me vi muy, 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 muy desesperada en la infancia, pedí ayuda de un psiquiatra que me fue bien, que busque ayuda, porque no tenemos que caminar solos siempre, no tenemos por qué. Y ayuda puede ser ayuda profesional o puede ser otro tipo de ayuda, no necesariamente tiene que ser un psicólogo o un psiquiatra, no necesariamente, pero que busque ayuda, porque al final caminar solo a veces es necesario, hay que hacerlo y está muy bien, y a veces es satisfactorio y a veces no, pero otras veces necesitamos ayuda. Y reconocer eso y pedir ayuda es maravilloso. Yo la he pedido muchas veces, ayuda profesional. Y menos mal, ¿sabes? Entonces, que pida ayuda. Mm. Nieves, y una pregunta. Si pudieras enviarle una postal a tu yo de 13 años, ¿qué le escribirías? Chiquilla, eres autista. O sea, lo siento no ser muy trascendental, pero es que le diría eso. Y la chiquilla de 13 años le diría, ah, vale, entonces y la chiquilla me diría, ah, pues entonces explícame cómo funciona mi cabeza. Y yo le explicaría y diría, ah, ostras, ¿sabes? Entonces habría ganado, pues, yo qué sé, 30 años o no sé cuántos, o 25 o no sé cuántos, ¿vale? Habría ganado todos esos años. Qué bien, que mi vida ha sido como ha sido y la acepto como ha sido y realmente tampoco cambiaría nada porque si no, no sería mi vida, ¿vale? Es que claro, si cambiase todo esto, pues no sería mi vida. Entonces, no sé quién sería ni cómo sería. Entonces me quedo con la vida que he tenido y que estoy teniendo. Me la quedo porque es la mía, ¿vale? Eso lo tengo clarísimo. Pero sí, si pudiese explicarle a la chiquilla de 13 años todas esas preguntas que se hacía y poderle explicar, porque yo buscaba respuestas. ¿Dónde? Libros, también me los leía todos. Ahí no había filtro. Pero no, yo no encontraba respuestas que me convencieran al 100%. Había cosas con las que conectaba, cosas con las que no, tal. Pero yo le daría respuestas a una niña que quiere saber, que necesita saber un montón de cosas, no solamente sobre mí. Yo le daría respuestas, todas las que pudiera, ¿sabes? Claro. Y ya que es tu vida, la aceptas y al final la acabas queriendo, la que es. Ya hemos hablado de que cada paso es un aprendizaje y que siempre es así hasta vete a saber cuándo. Ujú. Si pudieras resumir la vida en un solo aprendizaje, ¿cuál sería? En un solo. Ostras, en uno solo. Intento reducir, pero en uno solo.
Vengan, 2. Vale, me quedo. Ostras, no, es que digo, a ver, tengo que ir a buscar el fin último. La aceptación. La aceptación, pero la aceptación en mayúsculas, ¿sabes? De la aceptación en positivo de. Es que tiene que ser así. Es la respuesta. La aceptación al final es la respuesta. ¿Vale? La aceptación incluso de la incomprensión. Es que. Y yo, por ejemplo, vivir en la incertidumbre, para mí, eso ha sido un tormento constante, porque yo no necesito saber. Y necesito saber con certezas y que me lo ratifiquen y reafirmen. Entonces, yo creo que la clave de todo sería la aceptación, incluso de esa incomprensión. Muy, muy difícil, ¿eh? No digo que sea posible, pero creo que sería lo ideal. Y si este episodio de este camino que estamos trazando hoy lo pudieras guardar en una sola frase tuya, ¿cuál escribirías? El de hoy, el del podcast. Sí. En una frase. Yo diría. Una frase igual, una palabra. Yo lo describiría como reconfortante. Un camino reconfortante, este podcast. Sí, como de. Sí, de confort. Sí, un camino de confort. Y de libertad también. Sí, de libertad. Disculpa por este pequeño alto en el camino. Si este viaje te está tocando el corazón, suscríbete y deja tu huella en los comentarios. Cada paso en esta travesía es más hermoso cuando se comparte. Así el mapa seguirá creciendo con tu voz. Y ahora retomamos este trayecto tan hermoso y extraordinario que estamos disfrutando. ¿Qué sientes cuando caminas sin rumbo? Pues, a ver, ¿qué interpretación le doy a eso? A ver, cuando camino sin rumbo, si te refieres a cuando me siento perdida en la vida, pues mal. O sea, pero sentirme perdida en el sentido de como una sensación interna, ¿no? De que no sé a dónde voy. Sentirme perdida, sin referencias, sin temas de interés, sin tal, mal. Ahora bien, hay esto, ¿no? Otro significado que le puedo dar a caminar sin rumbo, que es cuando voy por el campo o lo que sea y me dedico a caminar sin más, ¿no? Simplemente por el hecho de caminar sin pensar en un destino o en una dirección determinada. Eso me encanta, porque es como ir de exploración o no, simplemente estar conmigo misma y ya está. Y me resulta muy, muy agradable. Y luego caminar sin rumbo en la vida, pero ya no refiriéndose a caminar sin referentes o a sentirme perdida, sino simplemente esos momentos de estar, ¿cómo lo diría? A lo mejor con la atención plena en un lugar sin pensar a dónde voy, pues está bien también. ¿Sabes? Esos momentos a lo mejor que también los hay, afortunadamente, de estar con la atención plena en un sitio, ahí el rumbo desaparece completamente y está bien, es como una atención muy focalizada en algo que estoy haciendo o sintiendo o lo que sea y está bien. Entonces, bueno, lo de caminar sin rumbo, pues dependiendo de la interpretación, puede estar muy bien. A mí, de hecho, no sé si te he comentado antes, me identifico mucho con lo de peregrina errante, ¿no? Que es como peregrina sin rumbo, pero en el sentido positivo. Yo lo veo en el sentido positivo. Es como, bueno, voy a ir caminando, no sé hacia dónde, pero sigo en movimiento, ¿vale? Sigo en movimiento, sigo en búsqueda y a ver cómo se va haciendo el camino, ¿no? A ver hacia dónde voy. Y muchas veces que me siento así y no es necesariamente negativo. Entonces, pues eso. Depende un poco de la interpretación que le pueda dar en ese momento a esta frase, ¿no? De caminar sin rumbo.
Si fueras una brújula, ¿qué emoción marcaría tu norte? Mi norte. Vale, sí, el norte es la dirección hacia donde quiero ir. Que se me ocurre, en el norte está el fresquito, creo que sí. La calma, no sé si es una emoción, pero es una sensación, la calma. O sea, la calma, porque es lo que al final siempre añoro, ¿no? Ir hacia la calma interna, hacia el sentirme, pues eso, en paz. ¿Qué parte de ti vive aún en la infancia? La curiosidad de cuando era cría. Eso sigue, eso sigue. La curiosidad sigue. ¿Con qué paisaje interno dialogas más a menudo? ¿Con qué país? Buah, es que yo dialogo con todos. Es que yo soy un diálogo constante. No te sabría responder un paisaje concreto con el que dialoguen, es que son todos. O sea, yo soy un diálogo constante. No sé que esté en calma, en atención plena de algo, que a veces también, por supuesto, o en hiperfoco, en tal. Yo no paro de hablar. Todo tipo de paisajes, es que no, ¿sabes? Con todo tipo de situaciones, todo tipo de tales. Yo creo que mi cerebro funciona de esa manera, no hay uno, hay infinitos. ¿Qué aroma te hace sentir a salvo? El aroma del mar, por supuesto, y el aroma del campo. El aroma del campo en primavera, ¡buah! Esto es una maravilla. ¿Dónde te escondes cuando el mundo hace ruido? Pues, a ver, si puedo, si pudiese, me escondería siempre en una cueva, pero en una cueva real. Porque ahí es uno de los lugares donde yo lo he notado, ¿no? Mi sistema nervioso se relaja completamente porque es donde menos ruido hay. Ruido físico, así decirlo. Entonces, curiosamente, ese ruido, ese silencio de la cueva hace que mi cabeza se calme, mi sistema nervioso se calma. Me refugiaría ahí. Como no tengo cuevas a mano, pues o en mi casa o si puedo me voy a caminar a la naturaleza. ¿Qué canción te acompaña cuando estás perdida? Depende del momento. Depende. No hay una canción. Yo no tengo esta es mi canción, no. Depende del momento. Me pongo un tipo de música u otro tipo de música, la que me apetezca en cada momento. Sí que es verdad que a lo mejor tiendo a escuchar canciones que ya conozco, en lugar de canciones nuevas, canciones que ya conozco y que me gusten, pero ninguna en concreto. Puede dar por escuchar, yo que sé, Vangelis, que me encanta, o igual me pongo, yo que sé, una balada de algo, es que da igual. Normalmente canciones que ya conozco, pero no hay una, son varias. ¿Cuál ha sido tu faro en las noches más oscuras? Sí, bueno, mi faro, pues eso, fue en un momento de mi vida en la infancia una tía mía. Luego también, pues momentos, ¿no? Momentos de montaña o de travesías que me han dado, pues eso, me han dado calma. Son recuerdos, suelen ser recuerdos. ¿Cómo suena el silencio que más recuerdas? El silencio que más recuerdo. Hostia, a ver, uno solo no puedo. No puedo, o sea, uno solo no puedo, pero han habido muchos silencios que recuerdo y algunos ya los he comentado, ¿no? El silencio algunos silencios caminando por diferentes tipos de camino de Baztán,
Han sido esos momentos, normalmente caminando por entornos naturales, que me han hecho sentir completamente en paz, en quietud total, ¿sabes? No hay uno, hay muchos. En naturaleza, al final todo va a lo mismo. ¿Qué palabra te abriga cuando todo duele? ¿Qué palabra me abriga cuando todo duele? Una palabra. No hay una palabra que me abrigue, no tengo una palabra, tengo sensaciones, por ejemplo, cuando a veces y no siempre, la sensación de cuando tuve depresión, las depresiones tan profunda, la sensación esta de mirarme hacia adentro y ver que no estoy ahí. Entonces es como, bueno, todo duele en este momento, pero sigo adelante, puedo seguir adelante porque no estoy en aquel lugar, ¿no? Es como una comparativa de un momento en el que estuve peor. No sé, por ejemplo. Si fueras un territorio, ¿serías montaña, costa o desierto? Ostras, es que no puedo elegir, o sea, no puedo, porque todo tiene, o sea, no puedo. Mar, montaña, y a ver, no he estado en ningún desierto como tal, pero es que estoy segura de que tiene lo suyo también, lo siento, no puedo elegir todos, ¿eh? ¿Qué pedazo del mapa te gustaría explorar contigo misma? Es que en realidad yo creo que me queda tanto por descubrir. Como he dicho antes, ¿no? Todo lo misterioso y lo que está fuera del mapa es misterioso, entonces es que me iría por el sitio más, desconocido del mapa, por ese me iría. ¿Sabes? Que es como el que más me motiva. Me iría por ese. Si yo sintiera la seguridad y la fortaleza de tal, me iría por ese. Y de mi propia personalidad, por supuesto, seguir aprendiendo, seguir descubriendo. Yo creo que al final es algo infinito, ¿no? Es algo infinito, la personalidad de cada uno es algo infinito porque además también puede variar ligeramente, incluso siendo adultos, ¿no? Entonces, los deseos pueden ir cambiando, entonces, bueno, cualquier camino más misterioso, a ese, a ese me voy. Como ya no me da miedo, ¿sabes? Y sé que si en algún momento me da miedo puedo pedir ayuda y no tengo que caminar sola, a mí iría al más complejo, al más oscuro en el sentido de el más difícil, ¿sabes? Me motiva. No sé cuál es ahora mismo el camino más difícil, no lo sé. Ahora mismo no lo sé. ¿Qué viento te empuja hacia lo que amas? La curiosidad y la motivación, es esas oleadas, ¿no? de motivación que de repente llegan. Es lo que yo creo que es lo que nos empuja a todos, es la motivación. Sí. ¿Qué rastro dejarías en la arena para que otros te encuentren? Dejaría en la arena eso, lo estoy viendo totalmente. En la arena de la playa, las huellas del pie descalzo. Mi caminar descalza me gusta mucho y además creo que es como muy simbólico y me resulta agradable físicamente. El contacto de la arena en la planta de los pies me produce un placer infinito. Y además creo que es como muy simbólico también y muy metafórico. Mis huellas de pies descalzos. ¿Cuál es tu rincón secreto dentro del alma?
sea, me da la sensación de que vuelvo siempre a lo mismo, pero em, hay un lugar que yo visualizo a veces que es como una especie de llamita, ¿no? Que tengo como en la parte esta, como en la zona lumbar, más o menos. Eh, es como algo simbólico, ¿no? Pero cuando yo estaba con depresión, esa llama no estaba. Y ahora sí está. Y hay veces que bueno, como que recurro ahí, ¿no? Y digo, está la llamita, ¿no? Está la llamita. Entonces, es como un lugar seguro eso, ¿no? Sentir eso es una sensación. Sentir eso es como un lugar seguro. Mm. ¿Qué color tendría tu libertad? Colores. No, color no. Es como la canción, no, no es una canción. Son muchos colores y dependiendo del momento tendría un color distinto, pero por supuesto los colores de el azul, el marrón, el verde, ¿no? El color agua también, el gris de la roca, ¿no? El rojo de la tierra, este marrón así tan intenso. Y los colores del arco iris también, y el blanco y el negro, por supuesto. Todos, al final es colores infinitos. Mm. ¿Cuál es la pregunta que más te ha cambiado? La pregunta. Mm, mm, mm. A lo mejor, no sé, estoy pensando, a lo mejor, y se me ocurre ahora, ¿eh? No, no sé. Cuando alguien me ha preguntado, ¿no? ¿Quién eres, no? ¿Quién es Nieves, no? ¿Quién eres? Eh, no es que me haya cambiado, pero sí me ha hecho reflexionar y es lo que he dicho en algún momento, que es como que quién soy todavía no lo sé. Y también depende del momento, ¿no? Me puedo sentir identificada o del contexto con... Entonces eso me ha cambiado en el sentido de, bueno, de darme cuenta de que no hay, aunque yo sí muchas veces de esto es así, categórico, ¿vale? Blanco o negro, pero realmente esta pregunta y esta reflexión que me hago me hace darme cuenta de que no hay un blanco o negro, no lo hay, aunque yo lo siento muchas veces que es así, blanco o negro, pero no lo hay, no existe ese blanco o negro, a veces no existe. Y es como que me hace ser más flexible, ¿no? No es que sea una pregunta que me haya cambiado, pero es una reflexión que sí que me hace ser más flexible. Mm. ¿Qué nombre le pondrías a tu propio mapa? A mi mapa. ¿Qué nombre le pondría? No sé, el mapa del misterio suena muy básico, pero como es con lo que conecto y es lo que me gusta y es lo que me haría caminar, ¿no? El misterio, el descubrir, movida por esa curiosidad. ¿Qué nombre le pondría a mi mapa? Sí, el mapa del misterio, a lo mejor. Mm. ¿Qué aprendiste al perderte? Al perderme, nada. Al encontrarme, sí, pero el hecho de perderme, ahí no aprendí nada. Aprendí que existía la soledad más absoluta, ¿sabes? Pero aprendí según fui encontrándome, ¿no? Y descubriéndome. Mm. ¿Qué parte de ti sigue caminando aun cuando todo se detiene? Es algo muy básico, pero es fundamental, que es el instinto de supervivencia. Es el instinto de supervivencia. Cuando yo me he sentido al límite y en la montaña, por ejemplo, o en la vida, al final yo creo que es el instinto de supervivencia ese que me hace seguir caminando, montaña o en la vida, da igual. Mm.
Bueno, pues nuestro trayecto llega a un punto de descanso donde hoy nos acostaremos en la hierba que pace fresca en el prado para observar lo que ilumina en la oscuridad. Agradeciendo el viaje, agradeciendo la compañía de esta viajera, de esta peregrina errante que nos ha enseñado que con la certeza de seguir andando y seguir andando, aunque a veces no se encaje, se sabe que hay una magia y que acompaña durante todo el camino y que cada sensibilidad es un mapa secreto que llevamos solo hasta el punto del aprendizaje, que aprendemos a leerlo y a encontrar en él un mundo entero dentro. Muchísimas gracias, Nieves, por acompañarnos y compartir este viaje. Mil gracias a ti, mil gracias a ti. Ha sido como un camino precioso. Este podcast me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Y nada, felices. Me alegra muchísimo que te haya gustado, que hayas disfrutado de este camino que nos has permitido compartir. Y seguro que nos volvemos a encontrar en cualquier cruce de caminos que esté fuera del mapa. Seguro que sí. Así que un abrazo enorme y nos vemos pronto, Nieves. Muchas gracias. A ti, hasta ahora. Chao. Mientras el eco de nuestras voces se mezcla con ese silencio de las montañas y el murmullo de ese mar que es hogar, queda la certeza de que la vida se escribe al ritmo de cada paso. Nieves nos recuerda que la libertad se halla en la conciencia, que la calma se cultiva y que a veces basta con caminar para poder encontrarnos. Que este viaje inspire al nuestro y sea una invitación a caminar despacio, a sentir el mundo con todos los sentidos y a escribir, como ella, la historia de nuestra propia libertad. Porque, ¿qué es vivir sino caminar la vida para escribir el alma? Porque caminar es escuchar el mundo hasta que el alma se vuelve sendero. Y solo quien camina despacio por ella aprende el arte de vivir deliberadamente. Muchas gracias, Nieves, por compartir este viaje. Y gracias a todas aquellas personas que semana tras semana compartís este sendero. Gracias por ser. Gracias por estar fuera del mapa. Hasta la semana que viene.